Bien, teníamos entonces un problema con esta diferencia de tamaño entre los cromosomas, ¿sí? O sea que hay genes que están exclusivamente en el cromosoma X y que no están en el Y, ¿sí? O hay genes que están exclusivamente en el Y, como por ejemplo estos que serían los genes determinantes de la masculinidad, como el SRI, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, estos genes no son completamente homólogos, ¿sí? Y nos plantea esta cuestión, ¿sí? Dado que las hembras poseen dos cromosomas X, ¿sí? Eh, esos genes que están presentes ahí se expresarían más, ¿sí? Básicamente vamos a decir que los genes producen proteínas, ¿sí? Por ahora. Entonces las hembras producirían más proteínas, ¿sí? Y los machos tienen un solo cromosoma X, o sea que esa producción de proteínas en los machos estaría descompensada, ¿sí? Entonces, ¿qué solución, digamos, se ha propuesto evolutivamente, ¿sí? Por lo menos en los mamíferos que tienen este mecanismo de determinación, ¿sí? El cromosoma Y ha ido, ¿por qué se produjo este problema? Porque el cromosoma Y ha ido perdiendo genes por inactivaciones esporádicas, ¿sí? Temporales, em, que tendrían distintas causas, ¿sí? Que es bien interesante de estudiar evolutivamente. Justamente este problema de que las hembras, ¿sí? Tengan dos cromosomas X y los machos tengan uno solo, ¿sí? Nos produce esta cuestión, ¿sí? ¿Cómo se soluciona en términos de células, ¿sí? Em, digamos, para compensar, ¿sí? Esta diferencia de dosis de genes, ¿sí? Uno de los cromosomas X en las hembras se inactiva, ¿sí? O sea que en una célula, ¿sí? Que tienen, todas las células tienen o tendrían dos cromosomas X o un X y un Y, ¿sí? En el caso de las mujeres con dos cromosomas X, uno de ellos se inactiva, ¿sí? Se inactiva al azar, ¿sí? Es decir, en una mujer que es XX, uno de los cromosomas X se va a expresar, va a formar proteínas y el otro se va a inactivar. ¿Cómo se inactiva? Se inactiva condensándose, ¿sí? Cuando se hacen estudios citogenéticos, ¿sí? O sea, se ven los cromosomas al microscopio, se observa una estructura en el núcleo que es como un corpúsculo, ¿sí? Una zona más oscura que denota que está altamente condensada, o sea, bien asociada a proteínas, entonces esa zona no se puede, el ADN no se puede expresar cuando está altamente condensado, ¿sí? Asociado a proteínas. Tiene que estar como cromatina, ¿sí? Como eucromatina, ¿sí? Esta región así altamente condensada se llama corpúsculo de Barr, ¿sí? En honor a la persona que lo vio por primera vez, ¿sí? Y esta hipótesis fue planteada por Mary Lyon, ¿sí? Que ella dice que ese corpúsculo de Barr que ya se había observado antes, ¿sí? Que, o sea, se había reportado, mira, en el núcleo hay una cosita ahí, bueno, ¿sí? Que era observada justamente por Barr, ¿sí? Quien la observó primero. Mary Lyon plantea que ese corpúsculo de Barr en realidad se trata de un cromosoma X inactivado, ¿sí? Entonces con esto solucionamos, entre comillas, ese problema de diferencia de dosis, ¿sí? De genes. Las mujeres tenemos dos cromosomas X, pero uno solo está activado. Y los machos tienen también un cromosoma X que obviamente está activado, entonces no hay diferencias en la producción o no habría diferencias en la producción de proteínas, ¿sí? Cuando se observan células de una mujer, ¿sí? Se ven que hay un X que está activo y se observa un corpúsculo de Barr, ¿sí? En los hombres, por supuesto, no se observa nada de esto. Cuando tenemos personas también con, por ejemplo, síndrome de Klinefelter, ¿sí? Que es XXI, ¿sí? O sea, tiene dos cromosomas X, fíjense, ¿sí? Se observa en la célula que hay un cromosoma X que está activo y el segundo cromosoma X está inactivo. Ese sería un corpúsculo de Barr, ¿sí? O en las mujeres que son
3X, ¿sí? XXX, ¿sí? Se ve que uno solo de los cromosomas está activo y los otros dos cromosomas se observan como corpúsculos de Barr, o sea, inactivados, ¿sí? Esto apoya la hipótesis de Mary Lyon de que uno de ellos está inactivado. Ahora, el problema es en las mujeres, ¿no? Tenemos dos cromosomas X, uno se inactiva. ¿Cuál? ¿Sí? La inactivación de uno o de otro cromosoma X, ¿sí? Es al azar, ¿sí? O sea, acuérdense que vamos formándonos por mitosis desde el desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces existen linajes celulares, ¿sí? O sea, vamos diferenciando, si ustedes saben que las células también se diferencian, ¿sí? Formamos linajes celulares que van a dar lugar, por ejemplo, a distintas regiones del organismo, ¿sí? O sea, tenemos tres grandes linajes de células que serían las que corresponden al ectodermo, mesodermo, endodermo, ¿sí? Que van a determinar distintas partes, ¿sí? del organismo. Entonces, desde los inicios, ¿sí? Tenemos que la inactivación de algún cromosoma X para unos determinados linajes es aleatorio. O sea, en algunas células se inactiva un X y en la otra se inactiva otro X, ¿sí? O sea, no necesariamente el mismo, es al azar. Eso determina que la mujer, por lo general, sea un mosaico de genes, ¿sí? Justamente acá tenemos este ejemplo, que también está presente en lo que pasa lo mismo esto en los mamíferos, sí ocurre esta compensación de dosis que tienen los que tienen el sistema XY, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que tenemos dos cromosomas X, ¿sí? Y, por ejemplo, si tenemos un alelo para pelaje, ¿sí? Anaranjado y otro para pelaje negro, ¿sí? En la célula embrionaria. Tenemos muchas mitosis consecutivas, ¿sí? Para formar un embrión multicelular y ya ahí en ese estadio embrionario, ¿sí? Se va inactivando aleatoriamente algún X, ¿sí? Fíjense que aquí, por ejemplo, se inactivó el X que tenía el alelo naranja, en otro se inactiva el X que tiene el alelo para pelaje negro y así, ¿sí? Aleatoriamente. Eso va a determinar que algunas células nos den, por ejemplo, en la piel color de pelaje negro y otros naranja. Y como resultado que tenemos, por ejemplo, esto, ¿sí? Pelajes de estos gatos, que acá está mal escrito, es tortua shell, ¿sí? O sea, es como concha de tortuga en inglés, ¿sí? Y que son estos gatos que tienen el pelo naranja y negro, ¿sí? Que vieron que son multicolor. Hay algunos que tienen pelo blanco, que eso es de otro gen, ¿sí? Justamente son los gatos cálico que se llaman, que esos que tienen tres colores, ¿sí? Pero estos que tienen dos, ¿sí? Pelo naranja y negro, se debe a eso, ¿sí? Ahí es cuando se ve justamente cómo la hembra, ¿sí? Es un mosaico y efectivamente nosotras también, como mujeres adultas, ¿sí? Si nos ponemos a ver, tomamos muestras de cada parte de nuestro cuerpo, vamos a ver que en algunos casos tenemos un X activado y otro desactivado. Entonces, eso puede determinar también la herencia, ¿no? De algunas, o sea, un patrón interesante de herencia, si es que se trata, por ejemplo, de enfermedades o por qué algunas mujeres son más enfermas que otras o con determinadas características o no, ¿sí? Pero, o sea, siempre están los dos X presentes, uno inactivo, ¿sí? ¿Cómo se habría dado esta inactivación? ¿Sí? Digamos, la hipótesis más simple o una hipótesis más simple así evolutiva de la compensación de dosis sería esto, ¿sí? Planteamos esta condición inicial, ¿sí? Acá hay una condición inicial en la que tenemos dos cromosomas X, fíjense, XX, ¿sí? Entonces esta es una célula de una hembra, ¿sí? Y acá tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, entonces esto sería una célula de un macho, ¿sí? Fíjense que tenemos aquí un gen, un locus en particular que estamos viendo que está ahí en amarillo, ¿sí? Es un gen. Entonces, ¿qué hace ese gen? Produce proteínas. Tenemos proteínas, ¿sí? Como tenemos acá los dos homólogos, ¿sí?
producen proteínas, acá también tenemos los dos que producen proteínas. No hay problema, ¿sí? Pero acá tenemos un primer evento en donde, por alguna razón, por una recombinación fallida, porque acuérdense que en la meiosis hay intercambio de genes, entonces capaz que tuvimos algún error ahí, sí se plantea que puede haber habido un error ahí en la recombinación en la meiosis, y ese gen, para la producción de esa proteína, en el cromosoma Y se pierde, ¿sí? Entonces, acá en esta célula femenina no tenemos ningún problema, ¿sí? Seguimos teniendo los dos genes que producen proteínas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto principal que tenemos de esta pérdida de este gen por este primer evento? Los machos producen la mitad de la proteína que las hembras. Fíjense que solamente hay una copia de un gen produciendo proteínas. En cambio, acá tenemos dos copias de un gen produciendo proteínas. O sea, las hembras producen lo normal, porque acá no hay ningún cambio, ¿sí? El problema es que los machos comienzan a producir la mitad de proteínas, ¿sí? Tienen que producir la misma cantidad, ¿sí? Entonces, un segundo evento para compensar esto, ¿qué sería? Que esa única copia que tienen los machos, ¿sí? De ese gen que está en el cromosoma X, comience a producir el doble de proteínas, ¿sí? O sea que esos genes se dice que se sobreexpresan, entonces en vez de producir lo mismo que producían antes, ahora producen el doble. Como consecuencia, entonces, la cantidad de proteínas sería igual, ¿sí? O sea, acá este solo gen en los machos produce el doble de proteínas y en las hembras, si hay un si hay un aumento en la producción de ese mismo gen, porque acá pasa lo mismo, ¿sí? Ese gen del cromosoma produce el doble de proteínas, entonces acá las hembras, ¿qué les está pasando? ¿Sí? O sea, esta producción extra fue para tratar de compensar este problema que tenían, ¿sí? De haber perdido ese gen. Pero como ocurre lo mismo, o sea, para las hembras, porque es el mismo gen, ahora las hembras producen muchísima más proteína que antes, ¿sí? Mucha más. Entonces seguimos descompensados, ¿sí? Las hembras siguen produciendo más proteínas. Entonces tenemos un tercer evento para arreglar este problema, ¿sí? Que es que las hembras terminan inactivando aleatoriamente alguno de los cromosomas X. Entonces, estos genes que producen bastante proteínas, ¿sí? Continúan con su nivel habitual de producción de proteínas, pero como ya tenemos un gen inactivado aquí en las hembras, ¿sí? Los niveles de proteína, tanto en machos como en hembras, se igualan o se normalizan. Entonces, digamos, eso sería como para explicar por qué se inactiva uno de los X en las hembras, ¿sí? Y efectivamente, por qué da lugar a este mosaicismo celular, ¿sí? A una herencia mixta o el mosaico. Fíjense qué interesante, ¿no? Que puede llegar a ser. La compensación de dosis no ocurre solamente en nosotros, sino que en mamíferos, sino también en otros organismos, ¿sí? La que acabamos de ver es esta, ¿sí? Cómo se compensa la dosis, ¿sí? De cromosomas o de genes de cromosomas X en otros organismos, ¿sí? En mamíferos pasa esto, ¿sí? Las hembras tienen 2X y los machos tienen uno solo, entonces se inactiva un cromosoma X y quedan igualados, ¿sí? Uno a uno, ¿sí? Por ejemplo, en ratones, sí, en otros mamíferos como nosotros. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las moscas que son XY también? Las hembras son XX y los machos XY. En las moscas ocurre una hipertranscripción o una sobreexpresión de todos los genes del cromosoma X de los machos. O sea, cada uno de los genes, de los cromosomas X de las hembras de las moscas está activo, ¿sí? O sea que tiene su actividad normal, pero el de los machos funciona el doble, ¿sí? O sea, y entonces ahí se compensa esa dosis génica. O sea, estos genes que están aquí trabajan el doble, se expresan el doble, ¿sí? Y por ejemplo, en Guanarbitis elegans, sí, este nemátodo que también no tiene o sea, tiene un sistema
en la que no hay un segundo cromosoma Y, ¿sí? Sino que solamente hay un único cromosoma X para un macho y los dos X para una hembra. No existe una inactivación de ninguno de estos X, sino que el de los machos funciona normalmente, ¿sí? Y el de las hembras se hipotranscribe o se subexpresa, o sea, esos cromosomas X siguen activos pero trabajan a la mitad. Entonces tenemos la misma producción en definitiva, ¿sí? Para compensar esa dosis. En el sistema ZW, esto es para mostrarles simplemente un ejemplo ¿sí? de este sistema de cómo se heredan las características. Recuerden que aquí las hembras son las heterogaméticas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se da la herencia, ¿no? De estos caracteres, que también aquí se puede demostrar la ausencia de reciprocidad, ¿sí? En los cruzamientos. Fíjense que tenemos estos fenotipos, que este es un cruzamiento clásico en gallinas, tenemos hembras con el pelaje más oscuro y machos barrados, ¿sí? Grisáceos barrados, se dice. Cuando los cruzamos, ¿sí? Obtenemos una progenie que tiene todo un fenotipo barrado, fíjense, ¿sí? Tanto hembras como machos, ¿sí? Pero luego en la siguiente generación obtenemos, siempre vamos a obtener la misma proporción de machos que de hembras, ¿sí? Mitad y mitad, solo que vamos a obtener una mayoría, 3/4 de plumaje, ¿sí? Plumaje barrado y aquí plumaje oscuro, ¿sí? Y fíjense el cruzamiento recíproco, en donde la hembra es barrada y el macho tiene el plumaje oscuro, ¿sí? Tenemos la primera generación, ¿sí? La descendencia, en donde la mitad tenemos machos barrados y hembras oscuras, ¿sí? Fíjense que el cruzamiento recíproco no nos da tampoco el mismo resultado, ¿sí? En un caso nos da una sola característica y aquí aparecen las dos, ¿sí? Y para la F2 obtenemos también mitad y mitad, ¿sí? Mitad de la descendencia tiene plumaje oscuro y mitad de la descendencia tiene el plumaje barrado, y por supuesto de ellos la mitad, ¿sí? Son machos y son hembras, ¿sí? Estos serían caracteres ligados al sexo, ¿no? Ahora, los caracteres que son limitados por el sexo, ¿sí? Son otra clase de caracteres, ¿sí? Los caracteres ligados al sexo son los que están en los cromosomas sexuales. Estos otros caracteres que se dice que están limitados o influenciados por el sexo suelen ser genes determinados sí, por genes autosómicos, o sea que no están en los cromosomas sexuales, sino que están en los autosomas, ¿sí? ¿Qué tienen de característico? Que se expresan en un solo sexo, ¿sí? Solo en un sexo, ¿sí? Aunque los genes estén presentes en ambos, ¿sí? Porque son autosómicos, ¿sí? Entonces pueden estar presentes en los machos como en las hembras, pero solamente se van a expresar en determinado sexo. Por ejemplo, el plumaje, ¿sí? Colorido en machos, ¿sí? En aves. Ya saben que en las aves, en muchas aves, los machos suelen ser así muy coloridos, ¿sí? Y las hembras suelen ser pardas, ¿sí? Los machos son los que tienen esos colores llamativos y demás, y las hembras son pardas, ¿sí? Así bien sencillas. Y, por ejemplo, tienen uno de los más conocidos, sí, que es los pavos reales, ¿sí? Estas plumas así bien lindas que tienen son pavos machos, ¿sí? Y las hembras, fíjense de diferentes que son, ¿sí? Entonces, ese color del plumaje se expresa solo en los machos, ¿sí? O, por ejemplo, la presencia de cuernos, ¿sí? Solamente los genes para la cornamenta pueden estar en hembras o en machos, pero solo se expresan en los machos, ¿sí? Por ejemplo, en cabras o en antílopes, o por ejemplo, la producción de leche en los mamíferos, ¿sí? Tanto hombres como mujeres tienen los genes para la producción de leche, pero solo se expresa en las hembras, en las mujeres, ¿sí? Que son las que desarrollan las glándulas mamarias para eso, ¿sí?
Y también tenemos, o sea, los caracteres influenciados por el sexo, ¿sí? Que ¿por qué los distinguimos de los anteriores, sí? O sea, caracteres delimitados por el sexo. Porque están presentes en ambos sexos, ¿sí? O sea, sí están presentes en ambos sexos, pero son más frecuentes en uno que en el otro, ¿sí? Suelen ser genes autosómicos, pero las relaciones de dominancia cambian en machos o hembras, por eso es que son más frecuentes en un sexo que en el otro, ¿sí? Por ejemplo, la calvicie prematura masculina en la especie humana, ¿sí? Es más común ver hombres calvos que mujeres calvas. ¿Por qué? Porque la relación de dominancia para estos genes cambia, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que este genotipo, ¿sí? A mayúscula, determina, por ejemplo, que el hombre sea calvo y la mujer también, ¿sí? Sin embargo, fíjense que entonces el heterocigota hombre, ¿sí? En el heterocigota, el hombre va a ser calvo, ¿sí? Pero la mujer no, ¿sí? Y si son homocigotas, recién no van a ser calvas. O sea, fíjense cómo cambia la relación de dominancia. Aquí está el gran cambio que hay, ¿sí? La expresión de este gen, ¿sí? En un caso es dominante, el de la calvicie, y en el otro caso no lo es, no es dominante. Por eso es más común ver hombres calvos que mujeres calvas.